El 15 de agosto de 1972, durante la dictadura encabezada por Alejandro Lanusse, 25 presos políticos de diversas organizaciones políticas se fugaron del penal de máxima seguridad de Rawson y recorrieron 21 kilómetros hasta llegar al viejo aeropuerto de Trelew. El objetivo era llegar hacia Chile, gobernado por Salvador Allende. Solo 6 lograron tomar el vuelo hacia el país limítrofe. El resto del grupo no llegó a abordar el avión y se entregó a las autoridades militares bajo la condición de que los retornaran al penal y que se les garantizaría la seguridad de los presos. En lugar de llevarlos a Rawson, los trasladaron a la base aeronaval Almirante Sarr, dependiente de la Armada, y en la madrugada del 22 de agosto la Guardia los obligó a salir de sus celdas y fueron asesinados. En el año 2012, los responsables de los fusilamientos fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, considerando a la masacre de Trelew como un delito de lesa humanidad. 16 de los prisioneros fueron fusilados: Carlos Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Capello, Mario Emilio Delfino, Alfredo Cojón, Susana Lesgar, José Ricardo Mena, Clarisa Leaplaz, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Carlos Alberto Rey y María Angélica Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Alejandro Ulia y Ana María Villarreal de Santucho. 10 de ellos vivieron, nacieron y cursaron sus estudios militares en Córdoba. Martes 22 de agosto de 1972. Trelew. Un intento de evasión de la base aeronaval de esta ciudad, rápidamente conjurado, culminó con la muerte de 13 de los 19 extremistas que el jueves pasado huyeron del penal de Rawson, juntamente con los 6 que alcanzaron a llegar a Chile en un avión comercial secuestrado para ser posteriormente recapturados. Los otros 6 resultaron heridos. La toma de un rehén, sería un capitán de corbeta, habría provocado la represión y un arrojo luctuoso saldo. Las primeras informaciones, sumamente confusas y contradictorias, dieron cuenta de que el intento de evasión se habría producido en la unidad carcelaria número 6 de la ciudad de Rawson, escenario la semana anterior del comentado episodio, pero finalmente determinante de la realidad de los hechos que ocurrieron en el interior de la base aeronaval. Esta se encuentra completamente aislada de Trelew y solo puede llegarse a ella por un camino pavimentado de 3 kilómetros de extensión, que enlaza con la ruta nacional número 3, que fue rápidamente copado por efectivos militares a poco que se tuvo conocimiento de la frustrada fuga. Las primeras informaciones afirman que habrían producido también bajas entre las fuerzas de la Marina de Guerra que tenía bajo su custodia a los extremistas. Una versión indica que esta madrugada en la base se produjo un amotinamiento cuyos protagonistas fueron de los 19 extremistas que días atrás participaron en el copamiento de la cárcel de Rawson, logrando salir de ella y atrincherarse en el aeropuerto de aquella ciudad. Como se recordará, de los integrantes del grupo, 6 abordaron en un avión de la línea Austral y con él se trasladaron hasta la vecina República de Chile. Los que quedaron, 19, se rindieron incondicionalmente y una vez cumplidos los trámites judiciales se los instaló en aquella base naval, ya que el penal de Rawson, se dijo al diario La Razón, ya había sido vulnerado en su sistema de seguridad. De acuerdo a lo que hemos podido recoger, los extremistas fueron alojados en una dependencia de la que está integrada por personal especializado de la aviación naval, corriendo la custodia de las instalaciones por cuenta del batallón número 4 de Infantería de Marina. Precisamente, en este cuerpo, el capitán de corbeta Carlos El Mundo Sosa concluía una recorrida de rutina por el lugar donde se aguardaba la decisión judicial de los guerrilleros urbanos, cuando en un momento, no se puede precisar cómo, fue rodeado por estos. Le quitaron el arma, siempre según esa versión, recogida por fuentes allegadas a la Armada, y tomándolo como rehén pretendieron tomar la sala de armas para garantizar la huida. En este paso lo cierto es que los 400 hombres de Infantería de Marina se pusieron en pie de guerra, iniciándose un violento tiroteo.
No se pudo establecer en las fuentes consultadas cuántos fueron los disparos intercambiados y cómo se habría armado el resto de los extremistas. Lo cierto es que una vez finalizado el intercambio de disparos en el que quedaron en el terreno, según los primeros informes, 13 cuerpos sin vida, todos pertenecientes al grupo sedicioso, mientras que otros 6 presentaban heridas de consideración. Cabe señalar que el capitán de corbeta Sosa, que había sido mantenido como rehén durante todo el suceso, no sufrió heridas, aunque se dijo al diario La Razón: tengan la seguridad que la orden de fuego se impartió sin medir la situación de peligro en que se encontraba el citado oficial. Estos son los hechos siguiendo una cierta correlación. Otros aseguran que al capitán Sosa, al caer en manos de los guerrilleros, se lo había amenazado con la muerte si no colaboraba con sus intenciones. Zona militar. Un primer intercambio de los periodistas locales a la base resultó infructuoso, ya que las autoridades militares bloquearon de inmediato el único camino de acceso que empalma con la ruta nacional número 3 en las afueras de Trelew. La base no puede distinguirse de esta ciudad, ni tampoco desde el cruce de la ruta 3 y del camino de acceso, ya que está prácticamente cubierta por las características topográficas del terreno. Todo este sector ha sido declarado zona militar y hasta el mediodía fue imposible concretar mayores detalles del episodio. Un avión con 2 heridos. Bahía Blanca. Un vocero autorizado del Comando de Aviación Naval, con asiento en la cercana Base Aeronaval Comandante Espora, confirmó esta mañana que se aguardaba desde Trelew el arribo del aparato C-45 de la Fuerza, que trasladaría 2 heridos durante los últimos sucesos registrados en aquella ciudad. Se trataría de un avión en esas condiciones. Bahía Blanca. El aparato C-45 de la Fuerza, que trasladaba a los 2 heridos durante los últimos sucesos registrados en aquella ciudad, se trata de un avión ambulancia que conduce a 2 víctimas de los nuevos episodios que tuvieron escenario la base aeronaval Almirante Sar, distante 3 kilómetros de Trelew, sobre el camino a Puerto Madryn. No se indicó si los heridos serían internados en el Hospital Naval de Puerto Belgrano, aunque sí se lo consideraba muy probable. Desde Trelew se han solicitado de la base local el envío de un avión, pero finalmente se dispuso el traslado en un aparato de aquella zona. La base del sur depende normalmente del Comando de la Aviación Naval. El titular de ese organismo, el capitán de navío Horacio Mayorga, estuvo ayer en Trelew, según se indicó al diario La Razón, en visita de inspección. Tras pernoctar en Comodoro Rivadavia, tenía previsto llegar hoy a Río Grande, Tierra del Fuego, hasta donde se prolonga su jurisdicción. En relación con los acontecimientos, se dijo que no se conocían los mismos sino a través de información periodística. No se descartaba, en otro orden, que un detalle sobre los sucesos que se suministrase vía Estado Mayor Conjunto o Junta de Comandantes en Jefe en Buenos Aires. Antecedentes de la fuga. La nueva tentativa de fuga pone de actualidad la reciente evasión del penal de Rawson, que aparecen varios puntos oscuros, evidenciándose circunstancias que al menos públicamente no han podido explicarse. En esa ocasión los evadidos actuaron con significativa seguridad, lo que revela que contaban con apoyo logístico, como suele decirse, esto es, apoyo exterior, y acaso con otro tipo de ayuda que les permitió elaborar un plan adecuado al propósito que perseguían. Resulta importante computar el hecho de que lograran conocer el santo y seña que utiliza la Guardia del Penal para el relevo de los agentes encargados de la custodia. Es sabido que el santo y seña es un secreto reservado solo a las autoridades y a quienes deben utilizarlo para cumplir su misión. No obstante, los ejecutores del plan de fuga lo conocían y eso les permitió copar todos los puestos de vigilancia sin necesidad de recurrir a la violencia. También entraña un hecho significativo que hubieran logrado aprovisionarse de uniformes, de celadoras, del penal y de guardiacárceles en un número bastante elevado. Como se sabe, los prófugos vistieron uniformes de celadores y las mujeres y de guardiacárceles los varones. Y gracias a eso pudieron llegar sin inconvenientes hasta el aeropuerto de Trelew
y conversar con el piloto del avión de la gobernación provincial, que creyó estar en presencia de funcionarios de la cárcel cuando tres de los evadidos le pidieron que los llevase hasta Bahía Blanca. En esa creencia, el piloto le respondió que él no podía hacerlo porque no tenía instrumental para vuelos nocturnos, y los vio alejarse en el jeep en el que habían llegado. El testimonio del capellán de la cárcel resulta igualmente importante para dimensionar el volumen del operativo. Según se lo declaró, podía haberse fugado todos los presos, y así lo presumió en un primer momento, hasta que observó un repliegue hacia el interior del edificio. El coronel Perlinger, hoy bajo arresto, que fue presidente de la Dirección Nacional de Turismo, también dio en esa oportunidad testimonio de tranquilidad con que actuaban los prófugos. Se encontraba en el aeropuerto y dialogó con varios evadidos cuando estos tomaron un ómnibus de la base, habiéndose manifestado posteriormente que eran personas de notable cultura. Su conversación con los prófugos había adquirido tal grado de cordialidad que al partir de estos los saludó agitando el alto de su diestra. Enhebrando hechos significativos, debe agregarse el conocimiento que los planificadores de la fuga tenían sobre la hora de partida del avión que iba a servirles para cumplir su propósito y la dotación de vehículos que utilizaron para alejarse del penal. Como se informó, 3 automóviles habían llegado hasta el establecimiento carcelario para transportar a los prófugos, mientras otros 3 vehículos, en este caso automóviles de alquiler, se solicitaron telefónicamente desde el mismo penal. Por lo demás, el plan de fuga no era solo conocido por los 6 jefes de la guerrilla, sino prácticamente por todo el resto de los presos, con excepción de los comunes. Tal fue así que, en previsión de posible violencia por parte de quienes se evadían, los restantes comenzaron a cantar a voz en cuello hasta que calcularon que el plan se había consumado. Se espera un comunicado. El presidente de la Nación se mantuvo informado durante toda la jornada de los sucesos ocurridos en la base naval de Trelew y sobre las posteriores actuaciones de las autoridades intervinientes, a través de las noticias procedentes de los servicios del Estado Mayor Conjunto, que centralizó la información oficial. En el curso del día, el teniente general Lanusse recibió a varios de sus colaboradores que le hicieron conocer dichas noticias y fue consultado sobre el texto del comunicado que se daría a conocer hacia el mediodía. Por su parte, el ministro del Interior, doctor Monroy, requirió también las informaciones sobre los episodios producidos que se recibían por vía militar, dado que la base naval en la cual tiene su asiento el Batallón de Infantería de Marina número 4 se encuentra comprendida en la zona de emergencia establecida recientemente como consecuencia de los sucesos anteriores, de los cuales lograron fugar del penal varios extremistas, parte de los cuales se hallaban ahora en la vecina República de Chile. Por estas razones, el Ministerio del Interior no suministró noticias al respecto. Cerca ya de las 11, los periodistas que desempeñan tareas en la Casa Rosada tuvieron la primera confirmación oficial acerca de los graves hechos ocurridos, ya que hasta entonces solo se había conocido trascendidos procedentes de distintas fuentes del gobierno. Un vocero de la Secretaría de Prensa y Difusión manifestó a los cronistas que se estaba elaborando, con los elementos concretos con que se disponía a esa altura del día, un comunicado. A la vez dijo que las noticias difundidas eran exactas de cuanto señalaba la gravedad de los sucesos, pero eludió dar detalles más concretos, remitiéndose al informe oficial prometido. La base de Trelew. La base de Trelew comenzó a construirse en 1946 con un plan de previsiones que la llevaría a ser la más importante de las fuerzas aeronavales. Aparte de su propio comando, tiene el asiento en ella las líneas de subabrias del Golfo Nuevo y Puerto Deseado, que se extienden sobre el litoral atlántico con una extensión de 50 kilómetros. Durante su construcción hubo un retraso de varios años por quiebra de la empresa constructora, pero con precarios medios la Armada reinició y terminó los trabajos. Desde esta base operan periódicamente la primera escuadrilla aeronaval de propósitos generales con asiento en Comandante Espora, con aviones de diverso tipo, entre los que se encuentran aquellos que se embarcan en el portaaviones, la escuadrilla de búsqueda y el salvamento y la escuadrilla de transportes aeronavales, a las que brinda servicios especiales de tránsito aéreo,
meteorología, incendio, rescate, pista y hangaraje. Combustibles, alojamientos para sus tripulaciones. La ciudad de Trelew se encuentra a 5 kilómetros de la base. Sin duda alguna sirve de distintos aspectos de desarrollo y seguridad de ese centro urbano y también de una extensa área de la Patagonia. Escuadrón. En un aparato de la Fuerza Aérea Argentina fue trasladado a Rawson un escuadrón de Gendarmería Nacional desde San Carlos de Bariloche. Estaba compuesto de 140 efectivos, provisto de armas largas y automáticas. El titular de la agrupación, Río Negro, comandante mayor Alberto Hosman, despidió a los efectivos de la estación aérea barilochense, indicando que por orden de la Dirección General del organismo, el escuadrón viajaba en apoyo de la ciudad de Rawson por los hechos de que son de público conocimiento. Según versiones, el personal militar citado cumpliría funciones de guardiacárceles por algún tiempo, ya que el personal del penal de la cárcel de Chubut habría sido relevado totalmente. Entre los más señalados de los extremistas que han participado del intento de fuga de la base aeronaval de Trelew, la información oficial no registra aún los nombres de los que fueron abatidos, figura Ana Villarreal de Santucho, esposa del jefe del ERC que logró huir a Chile. Se afirma que durante el copamiento del aeropuerto de Trelew participó activamente con una ametralladora a mano y con una en la que dirigía las operaciones. Ana Villarreal habría sido protagonista de otra fuga de resonancia, la ocurrida en el penal El Buen Pastor, en Córdoba, donde se encontraba alojada junto con otras extremistas. Un comando logró rescatar a varias de ellas tras entrar al lugar sin resistencia. Todos huyeron en automóviles que los estaban esperando, entre ellos la esposa del montonero Vélez, participante del secuestro del teniente general Aramburu. Pero un año después, la esposa de Santucho, dedicada a la reorganización de las diezmadas filas del ERP, caía nuevamente presa, sorprendida en un aguantadero. Luego de sucesivos traslados, fue ubicada en el penal de Rawson y tras la fuga en dicha base aeronaval. Mariano Pujadas. Mariano Pujadas Badel fue otro de los jefes del grupo de los 19 que quedó en el aeropuerto. Él y Humberto II Suárez formularon extensas declaraciones al periodismo dentro de la misma estación antes de entregarse a las fuerzas de seguridad. Pujadas fue detenido el año pasado en Córdoba por su participación en hechos extremistas protagonizados por la organización Montoneros. Se presume que tendría alguna conexión con el copamiento de la localidad de La Calera en 1969. Tiene 24 años. Alberto Camps. Alberto Camps, estudiante de medicina de la ciudad de Córdoba, fue detenido en enero de 1971. Él era jefe de la célula guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, integradas por Marcos Osatinsky, fugado a Chile. Vivía en esa ciudad con otra estudiante de medicina, Raquel Helin, abatida en un enfrentamiento por la policía, junto con el cual habría participado en el copamiento de la localidad bonaerense de Garín, en el asalto al Banco Comercial de La Plata y el robo de una colección de armas del secretario general del diario cordobés. Camps y la Helin habitaban un departamento en el barrio Alta Córdoba, donde se hacía pasar como la señora Laura, y Camps como su esposo. Con la muerte de Raquel Helin y la posterior autopsia, se pudo comprobar que se trataba de una sociedad solo ideológica. Humberto Suárez. Humberto II Suárez, de 22 años, fue detenido en San Miguel de Tucumán, donde integraba una cédula junto con otros que luego tendrían activa participación en el secuestro y asesinato del industrial Oberdan Salustro, entre ellos Roberto Eduardo Copo. Suárez, de 22 años, miembro del ERP, participó en robos de automóviles, asalto de camiones y posterior reparto de víveres en villas de emergencia y en agitaciones estudiantiles en la provincia. Se le secuestraron en la oportunidad armas y artefactos explosivos. Susana de Joffre. También oriunda de Tucumán, Susana Graciela Lesgar de Joffre estaba procesada por su presunta participación en el atentado del diario Noticias de esta provincia. El proceso
puede derivar en una pena de muerte. El pasado 6 de septiembre habría baleado con una ametralladora a 3 agentes que custodiaban el diario mencionado y que ella habría sido la mujer que, sin dejar de disparar, se hizo cargo del extremista herido y logró meterlo dentro de un automóvil y darse a la fuga. En ese operativo fue muerto el agente Juan Carlos Vallejo mientras repelía la agresión. Confesó pertenecer a la organización Montoneros. Mario Delfino. Mario Emilio Delfino participó en varios asaltos de gran resonancia. Junto con otros extremistas asaltó a los remeseros del Banco de la Nación que transportaban por tren la suma de 41.500.000 pesos moneda nacional con destino a Venado Tuerto. También sustrajeron en 1969 4 millones de pesos de las oficinas de la empresa láctea Sancor, ubicada en Constitución 1724. Delfino, oriundo de Rosario, estaba ideológicamente ubicado en la línea castrista-maoísta. Luego se pudo establecer, en base a su testimonio y en el de otros que fueron detenidos, que el dinero robado en el tren fue repartido a otros núcleos extremistas de distintas provincias como Córdoba, Catamarca, Tucumán y Santa Fe. Clarisa Leaplace. Miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo, Clarisa Rosa Leaplace había sido detenida el 28 de enero del año pasado en Tucumán, junto con L. Paul. Los dos formaban un grupo subversivo que fueron sorprendidos por efectivos policiales y emprendieron una veloz huida por las calles de la ciudad de Tucumán. En un espectacular operativo, los extremistas lograron llegar hasta donde los esperaba otro vehículo y ascender a él. Pero la Leaplace y Paul, miembros del ERP, no tuvieron tiempo para nada y ellos cayeron detenidos cuando corrían por un taxi. Luego se confesarían su participación en el asalto a la estación transmisora LW3 Radio Splendid el 18 de diciembre de ese año. Pedro Bonet. Pedro Bonet, otro de los 19 que quedaron en el aeropuerto de Trelew, cumpliría una condena de 2 años y medio por su participación en el asalto y robo a una farmacia de la capital, robo de automotores, tenencia de armas de guerra, asalto a comisarías de una localidad bonaerense y una asociación ilícita. Los registros policiales los indicaban como un extremista de segunda importancia. Ante la justicia afirmó que se había afiliado sucesivamente a la democracia progresista y al radicalismo. Participó en el asalto de la custodia del dirigente gremial Rogelio Coria en septiembre de 1970. La nómina completa. La nómina de los 19 guerrilleros que se encontraban alojados en la base aeronaval de Trelew, donde se produjeron los cruentos episodios de esta madrugada, es la siguiente. Mujeres: Ana María Villarreal de Santucho, de 26 años, esposa de Mario Roberto Santucho, catalogado como uno de los líderes del Ejército Revolucionario del Pueblo y fugado a Chile. María Antonia Berger, 29. Clarisa Rosa Leaplace, de 23. Susana Lesgar de Joffre, de 22 años. Y María Angélica Sabelli, de 23. Hombres: Mariano Pujadas, de 24 años. Humberto Toschi, de 25 años. Rubén Pedro Bonet. Alejandro Jorge Pudía. Carlos Heriberto Astudillo. Eduardo Castillo, Humberto Suárez y Miguel Ángel Politi. Mario Delfino, Ricardo Mena, Alberto Miguel Camps, René Haidar y Alberto Carlos Ray. De esta manera, la situación del grupo guerrillero está clasificada y se encuentra en la misma desde el pasado miércoles. Se sabe que hay gestiones para que los argentinos no sean puestos a disposición de la justicia chilena para el proceso de extradición, sino que se busque otra forma que podría ser un salvoconducto para que pudieran abandonar Chile con destino a Cuba. La concesión chilena de asilo político y otra salida. El movimiento de izquierda revolucionario, según expresó su secretario general Miguel Enríquez, es un grupo de corresponsales extranjeros, manifestó que nada está definido con respecto al futuro de estos guerrilleros y que no descartamos la posibilidad de que se tome un nuevo rumbo de la situación. El movimiento de izquierda revolucionaria señaló que el secretario general del Partido Socialista, el senador Carlos Altamirano, habría sido
taxativo en un discurso público al afirmar que la Corte Suprema es el departamento jurídico del Partido Nacional y que, por lo tanto, el presidente Allende no podía entregar a juicio a los revolucionarios argentinos a este departamento jurídico de una colectividad reaccionaria. Añadieron que el senador Altamirano era el jefe político del presidente Allende y que los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, todos ellos militantes socialistas. Enríquez agregó que se está en una situación en que Chile juega su imagen mundial. Gestión en París. París, Associated Press. La justicia de Chile resolverá en breve plazo el complejo problema de los refugiados argentinos que llegaron a Santiago en un avión secuestrado en su país. Tal como se afirmó en la embajada chilena en Francia, el ministro consejero de dicha misión diplomática, Tomás Vázquez, hizo tales manifestaciones ante una delegación del Comité de Defensa de los Presos Políticos Argentinos, integrada por el editor francés François Maspero, el líder de la Liga Comunista Alain Krivine y el abogado Pinet. El ministro subrayó a los miembros de la comisión que Chile entiende que, en este caso, debe aplicarse las leyes del país y agregó que entre nuestras disposiciones legales sobre el particular también figura el derecho de asilo. Por último, el diplomático chileno señaló que la embajada está abierta para todo pedido de información sobre ese particular.